Buenos días, amados hermanos, amigos que me escuchan en esa hermosa mañana. Dios les bendiga grande y ricamente. Gracias por apoyarnos a través de este canal Facebook Live, donde transmitimos en vivo desde la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, desde el municipio de San Pedro. En esta mañana vamos a compartir una hermosa palabra, ¿verdad?, que está en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 8, y dice la palabra del Señor: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en su mano. Vamos a hablar de la restauración del templo, vamos a hablar de la restauración de la ciudad de Jerusalén, que estaba en ruina, estaba en miseria, y el pueblo había entrado en un letargo espiritual, había entrado en un letargo, ¿verdad? La flojera, la pereza, el costumbrismo los había mantenido quietos. Pero también vamos a hablar de hombres que se levantan, hombres valientes, hombres fuertes, que se levantan a pelear la buena batalla y que no entran en el conformismo de un pueblo. Vamos a hablar de Esdras y Nehemías. Ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fugas a ejércitos poderosos, ni entre los que, como Moisés y Elías, hicieron grandes y espectaculares milagros, ni entre los que, como David y Salomón, ciñeron coronas de reyes, pero su obra en mucho más aspecto fue superior a la de Salomón. Podemos ver entonces que Nehemías ni Esdras hicieron descender fuego del cielo, no abrieron mares, no vencieron ejércitos, no hicieron grandes señales ni prodigios, pero hicieron una obra espectacular para glorificar y exaltar a Dios, ¿verdad? Ellos no figuraron entre personas que hicieron milagros, señales y prodigios, pero figuraron entre esos hombres fuertes, entre esos hombres que tuvieron la victoria a pesar, ¿verdad?, de todos los esfuerzos, a pesar de todas aquellas cosas que tenían como oposición. Ahora, de Salomón se nos dice que edificó un templo en Jerusalén y que fue asombro, ¿verdad? Fue el asombro y la admiración de las naciones. El hijo de David engrandeció a Jerusalén y le engalanó con palacios y mansiones majestuosas. Pero Salomón dispuso para sus empresas tesoros fabulosos de todo un ejército de arquitectos y obreros, mientras Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias. Escúchame bien, Salomón tenía toda la riqueza, Salomón tenía arquitectos, Salomón tenía la maquinaria, Salomón tenía las capacidades económicas para construir todo lo que a él le plació. Mientras Esdras y Nehemías no tenían muchos recursos, no tenían muchos medios, no tenían muchas facilidades, y además realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que construir había perdido todo el esplendor de los tiempos de Salomón. Las invasiones y los sitios habían demolido la ciudad. Apenas ruinas, escombros habían en ella cuando regresaron del exilio de Babilonia. Solo encontraron ruinas, solo encontraron miseria. Y mientras que en otro tiempo los reyes de la tierra se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén, en los días de Esdras y de Nehemías ocurría lo contrario. Todos eran enemigos que se oponían a la obra de la restauración de la ciudad. Una diferencia muy grande, mi hermano, que cuando tenemos las posibilidades de hacer, no hacemos. Pero cuando no hay nada, mi hermano, se hace con todo el esfuerzo. Mire lo que está sucediendo en esta historia. Esdras y Nehemías se están enfrentando a un problema de escasez, un problema, ¿verdad?, donde había muchos enemigos. Sin embargo, Nehemías y Esdras se levantan y a pesar de todas las cosas deciden echar,
¿verdad?, para adelante la obra del Señor. La obra del Señor no se frena, la obra del Señor no se apaga. Solamente necesita hombres y mujeres dispuestos a honrar, ¿verdad?, a ese Dios poderoso. Nehemías dijo: yo no tengo dinero, yo no tengo cosas materiales, pero aquí estoy dispuesto a servirle a un Dios poderoso. Mi hermano, porque no importa lo que tú tengas, lo que importa es la disposición que tengas para Dios. Esdras y Nehemías se dispusieron a reconstruir de los escombros, a reconstruir de la ruina, a reconstruir de la miseria el templo de Jerusalén y la ciudad que estaba en ruina. Y Dios lo respaldó, porque Dios se va a mover con aquel que se mueve. Dios se va a mover con aquel que está dispuesto. Escúchame bien en esta mañana. Así que este es un gran ejemplo de esfuerzo. Así que este es un gran ejemplo de lucha. Así que este es un gran ejemplo que Esdras y Nehemías nos están dando. Escúchame, la ciudad estaba en ruina, no tenían dinero para reconstruir. Sin embargo, Dios estuvo con ellos y comenzó a hacer una obra poderosa a través de las manos de estos hombres. ¿Sabes que es importante que nos dispongamos para Dios? Es importante que nos dispongamos para el Creador. Dios es grande y poderoso y Él utiliza a quien quiere para hacer su obra. Ahora, ¿en qué consistió este triunfo? ¿Cómo pudo prosperar la obra a pesar de todas las circunstancias? Si leemos los dos libros de este tiempo que nos habla Esdras y Nehemías, veremos cosas impresionantes. Lo primero, la obra del Señor avanza cuando despiertan los dormidos. Esdras capítulo 1 versículo 5 dice: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. No dice se levantaron todos los capacitados. No dice se levantaron todos los líderes. No. Dice que a la convocatoria se despertaron, respondieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Mientras estaban dormidos, no hubo iniciativa de movimiento. Y no estamos hablando de un sueño físico. Estamos hablando, ¿verdad?, de una flojera espiritual. Estamos hablando de un letargo espiritual. Estamos hablando de un conformismo. Hoy en día, en medio de esta pandemia, mucha gente se conforma al mundo. Mucha gente se conforma a los estándares del mundo. Escúchame bien, la flojera los ha tomado. Ya no oran, ya no buscan, ya no vigilan, ya no leen la palabra. Han entrado en un conformismo espiritual, una flojera espiritual que los ha invadido. Y le da lo mismo si buscan o no buscan de Dios. Así estaba el pueblo en los tiempos de Nehemías. Ahora, el que duerme quizás sueña que vuela por las nubes, pero el que duerme realmente no da ni un paso. Un héroe como Salomón, mientras dormía quizás sueña que se encuentra cosechando triunfos y victoria, y no sabe que está a punto de perder, ¿verdad?, toda su fuerza mientras dormía. En el sueño muchas veces perdemos, ¿verdad?, lo más valioso de nuestra vida. Sansón perdió sus guedejas, sus trenzas, y al mocharle los filisteos las trenzas, perdió su fuerza, porque esas guedejas era el sello del pacto con el Señor. Un sello, ¿verdad?, en el cual la palabra dice que no debía de cortárselo, porque ese era el sello de la cual Dios lo respaldaba. Pero mientras dormía, perdió su guedeja, y al perder su guedeja, rompió el pacto que estaba hecho con el Señor, ese pacto de nazareato. Usted lo puede encontrar en Jueces capítulo 16, versículo 15 al 21. Ahora, un caudillo como el rey Saúl, mientras duerme, quizás se deleitaba viendo en sus sueños sus enemigos bajo sus pies. Y no se daba cuenta que por dormir estaban cortando un pedazo de su capa y pudo perder su vida. En el sueño el enemigo toma ventaja
En el sueño el enemigo, ¿verdad?, avanza y no nos damos cuenta. Hay un cuento infantil que habla de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Mientras la liebre dormía, la tortuga tomó una ventaja impresionante. ¿Sabes por qué Jesús en el huerto del Getsemaní le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación? Porque en medio de ese sueño, ¿verdad?, el enemigo toma una ventaja impresionante en nuestra vida espiritual. Toma una ventaja en nuestra familia, toma una ventaja en nuestros seres queridos. ¿Sabes una cosa? Debemos estar vigilantes y debemos estar atentos a lo que el enemigo, ¿verdad?, está queriendo hacer en nuestra vida. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lamentablemente en estos tiempos, amados hermanos, hay mucha gente dormida. Hay mucha gente que se ha despreocupado por la búsqueda del Señor. Hay mucha gente que ya no se acuerda ni siquiera de la obra de Dios, de ese redil donde Dios los colocó. ¿Sabe? Porque ha entrado en ese sueño espiritual, se ha dejado envolver por el mundo, se ha dejado envolver, ¿verdad?, por ese conformismo que el mundo ofrece. Como no nos congregamos, se han enfriado. Pero yo quiero decirte que una persona que está en el altar de Dios, una persona que ora, que ayuna, que vigila, que tiene su tiempo devocional, que está en una constante búsqueda, mi hermano, no se enfría. Déjeme decirte que esa persona que está diciendo eso es una persona que no ha conocido a Dios, es una persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, es una persona que ha perdido esa integridad con Dios. Porque cuando yo mantengo mi integridad delante de Dios, cuando yo mantengo mi comunión delante de Dios, no me voy a enfriar. Escúchame, voy a estar con ese altar y ese fuego encendido. Alabado sea el Señor. Así que, mi hermano, el Señor nos está hablando en esta mañana, ¿verdad?, de que debemos despertar de ese sueño, de esa flojera, de ese letargo espiritual que está agobiando el mundo y que el enemigo está tomando ventaja. Y por eso mucha gente hoy está cometiendo pecado y muchos se están saliendo, ¿verdad? Muchos se están retirando de la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque han comenzado a cederle terreno al enemigo. Alabado sea el Señor. Ahora, basta que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos se levante con la victoria. Un joven como Eutico, escúchame, dormido en el segundo piso, pudo perder la vida si un varón de Dios no está allí. Mientras escuchaba la palabra de Dios se durmió y dice que cayó del segundo piso y dice que falleció. Pero Dios es Dios de misericordia y lo volvió a la vida a través del apóstol Pablo. Así que, mi hermano, no debemos estar dormidos. Dormidos podemos perder la vida, podemos perder la salvación. Podemos andar desprevenidos porque el que está dormido no sabe nada. Así que, mi hermano, yo te animo a que despiertes y vuelvas a tu vida espiritual. Levántate de ese sueño, levántate de esa flojera, levántate de ese letargo espiritual y vuelve a buscar de Dios como lo hacías antes. No, y que no lo hago porque no estoy en un altar, no estoy sirviendo. No importa que no estés sirviendo. Jesús caminó en el desierto 40 días y 40 noches y no, ¿verdad?, se descuidó en su parte espiritual, no se enfrió porque estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos en estos tiempos estar llenos del Espíritu Santo, estar despierto, porque el enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere desanimarte, el enemigo quiere romper los propósitos que Dios tiene contigo. Escúchame bien, por eso es necesario que despierte, es necesario que entres en la comunión con el Señor, es necesario que vuelvas a la lectura, es necesario que vuelvas allí a buscar ese Dios poderoso y santo. Eso es lo que desea el Señor. Ahora, Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que fuesen poco ni de escasos recursos.
El mal era que andaban con flojera en el alma. El sueño del conformismo los había anulado a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido y esclavo, a servir a las ruinas y a la miseria. Y Dios tuvo que despertarlo. Y entonces sí que hubo deseo de trabajar, de hacer algo hermoso y de emprender una iniciativa. Dios tuvo que despertar al pueblo. El pueblo estaba en ruina, el pueblo estaba en miseria y nadie hacía nada. Dios tuvo que levantar a Esdras y Nehemías para que ellos, ¿verdad?, hicieran una obra, iniciaran una obra para que los demás despertaran de su letargo espiritual. ¿Cómo es posible que la obra del Señor esté en ruina y nadie se levante a iniciar, ¿verdad?, la restauración, como en estos tiempos de Esdras y Nehemías, que la ciudad estaba en ruina y el templo de Dios vivo estaba en ruina? Ahora, ¿cómo nos amonesta Dios contra el sueño de la despreocupación? ¿Estamos despreocupados en estos tiempos? No nos preocupamos por las cosas de Dios, nos hemos olvidado de la casa de Dios. Nos hemos olvidado de nuestra vida espiritual, nos hemos olvidado de la búsqueda. Pero Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice: el que es provisto guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en vergüenza. ¿Sabes una cosa? Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de escasez, estamos en tiempo de persecución. Todo esto que está sucediendo, amado hermano, es una persecución en contra de la iglesia. Usted puede mirar que las personas no se contaminan en los supermercados, las personas no se contaminan en los taxis, las personas no se contaminan en las busetas, pero para el gobierno las personas sí se contaminan en las iglesias. Qué tristeza me da saber todas estas cosas. Pero nosotros que somos la iglesia del Señor seguimos avanzando porque la victoria la tenemos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que victoriosos. Así que, mi hermano, nosotros que somos provistos estamos guardando para el día que se abra la obra del Señor, ¿verdad? Esos templos, nosotros vamos a estar allí con nuestro fuego encendido. Nosotros vamos a estar allí llenos del Espíritu Santo, con esa alegría y con ese gozo, porque vamos a adorar a Dios y vamos a exaltar a Dios con el corazón. Y lo vamos a hacer con nuestra vida. Así que, mi hermano, los templos están cerrados, pero la obra de Dios sigue, porque la palabra de Dios no está presa. Así que levántate tú que cantas, tú que predicas, tú que eras coordinador, tú que eras líder de jóvenes, líder de niños. Levántate, vuelve a tu vida espiritual. Dios quiere que te levantes en esta mañana y comiences a buscar de Él como antes lo hacía. No pierdas el primer amor, escúchame. Dios necesita que vuelvas al primer amor. No dejes que el enemigo te robe la salvación. Proverbios capítulo 19, versículo 15 dice: tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. La flojera espiritual, terminamos abandonados, apartados de la presencia de Dios. Terminamos pecando, terminamos abatidos y terminamos derrotados, porque solamente pensamos en ese sueño espiritual. No te estoy hablando de un sueño físico, estoy hablando de ese sueño espiritual en que ha entrado ese pueblo de Dios en estos tiempos de pandemia. Mire que la gente se ha despreocupado por todas las cosas. Dice la palabra de Jonás que el profeta, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando los que con él navegaban sentían perecer y clamaban desesperados, él, el profeta de Dios, dormía en un rincón del barco. Despierta, dormilón, le dicen.
clama a tu Dios. Jonás 1, 5 y 6. Qué amonestación, qué triste es que cuando más se necesita, ¿verdad? Que cuando más necesita el mundo a nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento y de nuestro testimonio, estamos dormidos, perdiendo nuestras mejores oportunidades de servir a Dios con eficacia. Qué tristeza que cuando más se nos necesita, menos hacemos. Jonás estaba en el barco dormido y se le dice: despierta, dormilón, le dicen los tripulantes del barco. Y esta es una amonestación para nosotros. Y qué triste es que cuando más necesitan de nosotros, menos hacemos, menos aportamos. La gente necesita de nuestro conocimiento, necesita de nuestros esfuerzos, necesita de nuestro testimonio, necesita que prediquemos la palabra antes y después de tiempo. Estamos durmiendo y perdiendo nuestras mejores oportunidades de servir a ese Dios vivo con eficacia. Cuando más necesitamos al pueblo, cuando más necesitamos a los líderes, cuando más necesitamos a las personas, menos hacen. Despiértate, tú que estás dormido, despiértate, te estoy diciendo como le dijeron a Jonás. Despiértate porque hay una obra que hacer. Necesitamos de tus servicios. Necesitamos que te levantes, que sigas orando, que sigas cantando, que sigas adorando al Dios poderoso. No duermas. No te duermas, te dice el Señor. Jesús nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo. Y mientras dormía, vino el enemigo y sembró cizaña. Mateo 13, 25. De haber estado despierto, posiblemente el enemigo no habría podido sembrar cizaña. Habría sembrado Satanás cizaña si nosotros hubiésemos sabido mantenernos vigilantes y no dormir. La obra de Dios en el mundo, el testimonio del Evangelio prospera cuando despiertan los dormidos. Lamentablemente esta pandemia tiene en un letargo espiritual al pueblo de Dios, en un conformismo, y la gente ahora se acostumbra simplemente a estar en su casa, a ver televisión y hacer tantas cosas que son tontería, perdiendo el tiempo, ¿verdad?, donde verdaderamente debemos de buscar del Dios vivo. Ese Dios que tiene respuesta para nosotros. Allí encontramos la solución y la sanidad a esta pandemia. ¿Sabes una cosa? Lo que el hombre no puede, Dios sí lo puede. Ahora, un segundo punto de lo que vamos a estudiar es: la obra del Señor avanza cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde. Nehemías nos informa que a pesar del despertar que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse a los que se ofrecieron para hacer la obra de restaurar la ciudad en ruina, Jerusalén. Y fueron precisamente los que más recursos tenían, los que nada hicieron. Nehemías 3:5 nos dice: pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra del Señor. Dice sus grandes y no los débiles, no los pobres. Precisamente de quienes más se podía esperar, menos se recibió. ¿Sabe? Las personas que tenían la capacidad, el conocimiento y el dinero fueron los que menos aportaron a la restauración del templo de Jerusalén y a la ciudad del Dios vivo. ¿Sabes? Eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. De quienes más se podía esperar, menos se recibió. Así está pasando en estos tiempos. Ahora, ha sido así muchas veces. Nos ha pasado que los que más podían hacer, menos han hecho.
por no decir que más obstáculos han puesto. Pero esta falta de entrega no desanimó a los demás. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos comenzaron la restauración siendo ejemplo de los demás. Esto no detuvo al pueblo de Dios, sino que avanzamos. ¿Sabes una cosa? Ese obstáculo, esa falta de ánimo, ¿verdad?, de los demás, no te detenga. Tú avanza y comienza a hacer la obra del Señor, así los demás no quieran. Dice Nehemías capítulo 3, versículo 1, entonces comenzó la restauración. Los sacerdotes junto con su jefe Eliasib reconstruyeron la entrada de las ovejas y reconstruyeron los muros de protección de la torre de los 100 y la torre de Hananel, y colocaron los portones y luego dedicaron a Jehová la entrada. Mire qué hermoso, gente que se dedicó a hacer la obra del Señor. No importa si quieren o no quieren, tú haz lo que tienes que hacer. Tú levántate y sirve al Dios vivo, porque nadie sirve de balde en el altar de Jehová. Dios va a recompensarte, escúchame, levántate, sirve, porque viene gloria de Dios para ti. Ahora, anima tanto ver a los que han de ser ejemplo ocupando el lugar y haciendo su parte, y haciéndola con fervor. Nehemías 3:20 nos habla de Baruch, que reconstruyó su parte. Baruch se levantó y comenzó a trabajar sin importarle si otro lo hizo o no lo hizo. Él estaba al servicio del Dios vivo y eso es lo importante. Esto sirvió para que se juntara todo el pueblo como un solo hombre. Así lo dice Esdras capítulo 3 versículo 1. Y como si fuera poco, tenemos a un señor llamado Salum en Nehemías capítulo 3 versículo 12, que al parecer este hombre solo tenía hija, ni un solo varón en su casa, excepto él. Pero cada una de las hijas valía por 30 hombres. ¡Qué tremendo, mi hermano! Las hijas, mujeres valientes, construyendo en la restauración de la ciudad. Sabes, en estos tiempos necesitamos varones y mujeres que se levanten en la restauración de la casa de Dios. Necesitamos, ¿verdad?, gente que aporte, no solamente física, espiritual, sino también económica, para que la obra de Dios no se frene. Gente que siembre en la obra del Señor. Escúchame bien, hay iglesias que tienen templos arrendados y que necesitan pagar un arriendo, y la iglesia, los miembros, los feligreses se han olvidado de que esa obra es de Dios vivo y no de los pastores, y le han quitado el apoyo, escúchame, y no lo han apoyado más. Escúchame, yo quiero decirte, dale a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a recompensarte. No te olvides de la obra del Señor. No te olvides que la obra le pertenece a Jehová de los ejércitos, a nuestro Padre Celestial. Así que, mi hermano, levántate y haz lo que tienes que hacer para Dios. No te quedes allí en tu casa simplemente, ¿verdad?, acomodado, sino que busca de Dios con todo el corazón. Ahora, mira ver a esta gente trabajando en la restauración del pueblo. Son pocos, con muy escasos recursos, con muchos enemigos, pero no dejan de trabajar. Nehemías 4:15 nos habla de estas cosas. Por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó el lugar que le correspondía. Cuando en la obra de Dios cada creyente ocupa el lugar y hace su parte, la obra de Dios avanza. Escúchame, necesito que tú como líder, que tú como miembro de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, y tú que me escuchas, que perteneces a una obra del Señor,
Levántate, ocupa el lugar que te corresponde. Apoya a tu pastor, apoya a tus líderes. No lo dejes solo en estos momentos. Mira que Esdras y Nehemías estaban solos primero. Luego Dios despertó a un grupo de personas que comenzaron a ayudarlos. Y de allí comenzó a despertar Dios a muchos. E hicieron la obra y reconstruyeron el templo y reconstruyeron los muros de la ciudad. Así que apoya a tus líderes, apoya a tus pastores para que la obra siga adelante, para que la obra avance. ¿Sabe? Porque pronto, escúchame bien, pronto Dios nos está diciendo que vamos a abrir los templos y necesitamos esos líderes que se han olvidado de que tienen una posición eclesial. Mira, líderes que, verdad, que son de altares, se han olvidado de su posición. Vuelve a la posición que Dios te dio. Comienza a obrar y comienza a hacer la obra en la cual Dios ha establecido para ti. Ahora un tercer punto que vamos a estudiar es la obra avanza cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Nehemías y Esdras y los que trabajaron con ellos fueron criticados. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3, nos hablan de que fueron criticados duramente. Las críticas son crueles. Todo el que haga algo será criticado. Y cuando más hermoso e importante sea lo que haga, más baja y ruina será la crítica. ¿Qué hizo Nehemías con la crítica? Algo que debemos de imitar todos nosotros. Nehemías 4:4, Nehemías 2:19 al 20, nos habla que él no prestó atención a las críticas. No le des importancia al chisme, no le des importancia a la crítica, no le des importancia para que no afecte tu corazón. Acuérdate que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. ¿Qué haces tú cuando te critican? ¿Te desanimas o lo has querido dejar todo porque te criticaron? Es precisamente es lo que Satanás pretende, acobardarte. Ahora, dejaremos de hacer la obra de Dios porque nos critican. Y si usted no lo hace, ¿quién lo hará? No, amados hermanos, entre más críticas recibimos, más poderosa se vuelve la obra del Señor. Más avanzaremos y más fuerza tendremos nosotros. Así que no le prestemos atención a la crítica, a los chismes, a las murmuraciones. Nosotros avancemos y vamos a hacer esa obra que Dios entregó en nuestras manos. Ahora, mi hermano, hemos visto que para que progrese la obra de la iglesia debemos despertar los que estamos dormidos. Cada uno debe ocupar el lugar de su trabajo que le corresponde en la iglesia. Y no debemos hacer caso a las críticas. Ahora, solo así avanza la obra de Dios. Solo así avanza la obra de Dios. Dios te está despertando hoy y te dice, ocuparás el lugar que te corresponde. No harás caso a ninguna crítica. Y hacemos la obra de Dios, la que Dios nos ha encomendado. Así que vamos a buscar de Dios. Lamentablemente, esta es una predicación algo corta, pero que Dios así me la dio. Te doy dando lo que Dios me dio. Y yo quiero decirte, amado líder, amado pastor, amado hermano que me escucha, vamos a avanzar en la obra del Señor. El mundo quiere acabar la obra del Señor, pero la obra del Señor no la acaba nadie. Ella siempre está viva y en estos tiempos se necesita mucho. Mira toda la violencia, mira todo lo que está sucediendo a nivel de la sociedad y el gobierno no se da cuenta de que la obra de Dios es importante. ¿Sabe cuántos matrimonios, cuántos hijos, cuántos padres, cuántas cosas están sucediendo a nivel de los hogares, a nivel social? Maridos matándose a sus esposas y sucesivamente
Todas estas cosas están sucediendo porque se necesita la obra del Señor y necesita que tú despiertes de ese letargo espiritual y comiences a hacer una obra de evangelista, comienza a hacer una obra de adorador, comienza a despertar de ese sueño, mi hermano, porque Dios te necesita. Mi hermano, gracias por escucharme en esta mañana. En el nombre de Cristo estaré orando por ti, por tu familia. Gracias al Espíritu Santo que estuvo con nosotros. La señal está un poco mala, ¿verdad? La señal de internet, pero así logramos compartir esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.